tiendo a pensar que un año o una temporada teatral no es un campo de observación suficiente para extraer consecuencias acerca de cambios, sea estético-creativos, sean sociológicos, económicos, empresariales. Si acaso puede servir para confirmar tendencias. Y por ejemplo, el año pasado en esta misma revista García Garzón hablaba de la consolidación del fenómeno de las salas más que pequeñas, muy pequeñas o minúsculas. Yo creo que hay que hablar un año después no ya de consolidación, sino de redoblamiento de ese fenómeno, porque las salas pequeñas siguen apareciendo. Algunas se cierran, pero asistimos a constantes aperturas de salas minúsculas. Esto yo creo que no es un fenómeno aislado, sino que es una faceta más de un fenómeno muy complejo que tiene otras caras. Otra de las caras es la explotación exhaustiva, la multiprogramación de teatros que tenían anteriormente programaciones estandarizadas. El fenómeno tiene una prehistoria que a veces se olvida cuando hablamos de esto, que es el Alfil, que es un teatro que demostró que la programación continuada de un determinado sesgo y la multiprogramación termina por encontrar un nicho de público fiel. Pero después de que el Alfil hiciera esto durante unos años, esta etapa, digamos, que yo creo que ha sido inaugurada por el Lara, que empezó esta política de muchas funciones casi todos los días de la semana en horarios distintos, como ha funcionado perfectamente. Es una cosa que estamos viendo que se generaliza en muchas de las salas pequeñas, pero también en teatros tradicionales. Están así prácticamente el Teatro del Arte, el Teatro del Barrio, teatros como el Alcázar, incluso el Maravillas, el Fígaro. Casi empieza a ser una excepción el teatro tradicional que tiene programada una función de miércoles a domingo con un único título. Otra de las facetas de este mismo fenómeno es que nos estamos encontrando una tipología de actor, que es el actor pluriempleado, que está haciendo varias funciones a la semana y corre de un lado para otro, porque hace esta el martes, la otra el miércoles, aquella el fin de semana. En un sistema que empieza a asemejarse a un sistema industrial o preindustrial de vasos comunicantes que da muchísimas oportunidades tanto a los textos como a los actores como a los dramaturgos noveles. Porque ¿cuál es la consecuencia de esta galaxia, de este sistema de interconexión? Pues que en muchos casos, o en un cierto número de casos, estos productos van saltando de lugar a lugar y van subiendo escalones de relevancia y de difusión pública. Lo que empieza en una sala minúscula, a veces pasa un espacio intermedio, termina en un teatro a la italiana más o menos convencional y acaba haciendo una gira, o lo que todavía podemos llamar gira, después de que el tejido en el resto del país haya quedado un poco perjudicado por la crisis, ¿no? Ya que mencionamos la palabra crisis, hay que decir que efectivamente el sector ha sido muy golpeado, como todos los sectores económicos, pero que dentro de lo que cabe podemos decir que ha salido no tan mal parado como podía haber salido. Ha resistido mejor que otras áreas de la actividad económica, y el informe de la SGAE recién aparecido quiere poner el punto de inflexión precisamente en el 2014. Vamos a esperar a ver si esto es así. Actividad escénica del año, y si tuviera que destacar algún espectáculo, que es al fin y al cabo el tipo de juicio al que los críticos nos atrevemos con mucho arrojo, voy a hablar de 6 espectáculos, no porque considere que sean los mejores que se han podido ver en Madrid, pero sí quizá los que más me han gustado a mí. A veces por motivos, digamos, de índole racional, y otros por motivos de índole sentimental, aquellos que más me han conmovido. Son 3 de gran formato y 3 de menor formato. El primero que voy a mencionar está estrenado hace muy poco, es la versión de Alex Rigola del Público de García Lorca, recién estrenado en La Abadía, que yo creo que va a ser una versión de relevancia histórica. En primer lugar, destacaría que respecto al resultado escénico es un espectacular trabajo de conjunto, porque todos los elementos reman a favor de la misma dirección. La escenografía de Glaenzel, el vestuario de Silvia Delañó, la iluminación de Marquerí, que es un grande que lo ha iluminado toda la vanguardia de Madrid, la música de Albet y los intérpretes, que son un elenco bastante numeroso en el que no desentona nadie, una cosa que no es frecuente. El resultado de la dirección de Rigola es un público amaestrado, es un público que yo creo que se normaliza y puede entrar definitivamente en repertorio sin la etiqueta maldita de lo irrepresentable. Otro montaje de cierta envergadura, que a mí me gustó mucho y no tiene absolutamente nada que ver con lo mencionado hasta ahora,
es El señor llama a los dragones. Un montaje de cierta envergadura, fruto de la colaboración de Paco Becerra y Luis Luque, que ya habían colaborado anteriormente, y que es también otro espectacular trabajo de conjunto, con una escenografía fundamental en el desarrollo dramatúrgico de Mónica Boromelo, el vestuario de Elisa Sanz, unos preciosos vídeos muy bien integrados en el conjunto de Álvaro Luna, la iluminación de Felipe Ramos, la música de Luis Miguel Cobo y Lola Casamayor y Gloria Muñoz en estado de gracia. Es una mezcla de géneros y transita el camino de un lugar común muy conocido, que es el del aparente, no sé cómo decir, el personaje que está a un lado, el tonto, el ingenuo, que se acaba comiendo la tostada. Como es sabido, el mundo se divide en pandurófobos y pandurófilos, y yo soy un pandurófilo. Creo que se le achacan cosas que a otros creadores no se les echan en cara. Por ejemplo, en el último montaje, que es del que voy a hablar, el Fausto, se ha puesto en entredicho su ocultación, por así decir, del texto, sin tener en cuenta que hay mucha gente que hace este tipo de teatro físico, gestual, visual, en el que el texto es un elemento dramatúrgico más sin tener la relevancia que tiene en el teatro tradicional. Se le achaca también que su fisicidad, su gestualismo, su visibilismo sea estetizante y, por así decir, hermoso. Bueno, pero es que no está dicho que tenga que ser siempre necesariamente feo. Conocemos muchas formas de teatro feísta de ese tipo que son perfectamente válidas, pero ¿por qué no va a ser también un acabado bellísimo como el que Pandura acostumbra? Refiriéndonos a un formato mucho más reducido, yo destacaría la pieza que vendría a responder a estas famosas preguntas de ¿salvaría usted al gato al Velázquez o qué se llevaría a una isla desierta? Yo me llevaría a este gato a una isla desierta. Se titula Fantochines y es una sorpresa que yo creo que le estalló en las manos a quien la estaba produciendo, porque formaba parte de las producciones pedagógicas del Teatro de la Zarzuela en colaboración con la Fundación Marc, y rescata una deliciosa ópera de cámara de Conrado del Campo, un compositor fundamental en la historia de la música española del siglo XX, una pequeña ópera de cámara que hemos sabido ahora, aunque había habido algunas representaciones de la orquesta Martín y Soler, digamos que esta ha tenido una repercusión mediática algo mayor. Hemos sabido ahora, como decía, que era de una contemporaneidad apabullante cuando se escribió, una música perfectamente en la onda y el movimiento de la música europea de su época, y con un libreto que parece escrito antes de ayer y que incluso hoy escandalizaría a mucha gente con su apabullante cinismo sobre el amor y sobre la vida en general. Quien lo ha convertido en una joya escénica es Tomás Muñoz, que ha puesto a cantar y a actuar, porque son excelentes actores, a Borja Quiza y a Sonia de Munch, con el auxilio de unos imprescindibles títeres construidos por un grupo que se llama The Root Puppets. Quiero mencionar algunos montajes de pequeño formato. Bueno, está de más decir que en el teatro el tamaño no tiene nada que ver con la calidad. Y es buena prueba de esto una pieza que ha tenido un brutal éxito de crítica y de público y que se ha reprogramado, como es La Piedra Oscura, que escribió Alberto Conejero y que dirigió Pablo Messier. Yo creo que Messier ha demostrado en La Piedra Oscura que era tan grande como todos sus seguidores venían diciendo desde hacía meses. Es una cosa que gira alrededor de la figura de Lorca, una cuestión que nos tiene aburridísimos porque se ha exagerado de ella hasta la náusea, pero que en este caso lo justifica todo, con dos tipos estupendos en escena, Grao, del que ya habíamos visto cosas, y un Nacho Sánchez que prácticamente empieza aquí y que está perfectamente a la altura. También en pequeño formato, pero con una calidad apabullante en todos sus elementos y en el conjunto, es Reykjavik de Mayorga. Mayorga, que es probablemente nuestro autor internacionalmente más conocido, se ha lanzado ya definitivamente a la dirección de escena y con Reykjavik nos ha dado realmente un producto sorprendente que además ha tenido un brutal éxito de público. No hicieron más que empezar las representaciones cuando ya nos encontraban entradas. Es un artefacto muy complejo y de ahí la evidente maestría de su autor, tanto
al escribir el texto como al ponerlo en escena. Ha tenido Mayorga además el acierto de contar con dos actores como Daniel Albaladejo y César Sarachu, a quienes deberían caer premios por todas partes por este trabajo. Me he dejado de estas 6 funciones que más me han gustado, más me han conmovido durante este último año, la más, no sé si decir rara. Hugo Pérez de la Pica es un personaje heterodoxo. Seguramente si tuviéramos que hacer una clasificación del teatro actual en Madrid, a los críticos nos encanta esto de las clasificaciones, habría que hacer un grupo con Hugo y otro con todo el resto. Lo que él hace tiene muy difícil etiquetado, no hay cajón en el que ubicarlo. Viene de hacer cosas tan extrañas, tan fuera de la corriente principal como Donde mira el ruiseñor cuando cruje una rama, o Por los ojos de Raquel Meller, y yo creo que ha vuelto a dar una campanada con un espectáculo que se llama Paseillo, cuyo objetivo, confeso, es resucitar o revivir lo hondo, lo curro, lo castizo, todos los adjetivos que se han ido acoplando a la cultura popular española, yo diría desde finales del 18, porque se incluye también lo majo, en fin, todo lo que uno pueda pensar sobre cultura popular. Es imposible de describir y yo recomendaría a todo el mundo que no se perdiera una representación de Paseillo, donde entre otras cosas hay un excelente flamenco y una resurrección de formas de poesía y de música entre lo popular y lo popular y lo culto, tan bien calcadas. El pastiche, como dicen los franceses, sin el menor ánimo peyorativo, es tan perfecto que uno tiene que ir al final a preguntar cuánto de aquello es original y cuánto de aquello es arqueológico. Y la sorprendente respuesta es que es todo original. Realmente la producción de un año en Madrid es inabarcable. Yo creo que hay muy poca gente, no sé si habrá alguien que puede acceder a todo. Y desde luego hace falta el criterio de más de una persona para establecer qué es lo más destacable. Por tanto, yo, al margen de esas 6 funciones que he venido a decir, que más o menos se correspondían con mis gustos más personales, creo que hay un buen número de otras piezas que por lo menos hay que mencionar. No me gustaría dejar de hablar de La pechuga de la sardina por 3 motivos. Primero, porque resucita también una cosa que no se había hecho desde su estreno en los años 60, y es un texto precioso de Laura Olmo, que ha puesto en escena Canseco muy bien, con algunas actrices excepcionales, con María Garralón al frente, caras jóvenes, una cosa realmente bonita de ver, y que, decía, 2 motivos, que además explica perfectamente cuál era la condición femenina en la España de aquel tiempo, y sobre todo nos pone frente a la cuestión de que muchos de los horrores de aquella época siguen plenamente vigentes. Un caso que desde luego no precisaba consagración, pero que se prodiga muy poco en las tablas y que por eso tiene un cierto factor de novedad y de admiración ante su talla como actor, es el de Carmelo Gómez, a quien hemos visto en El alcalde de Zalamea de la Pimenta. Es una función a la que yo achacaría un cierto abuso del estereotipo, de todo lo que tiene que ver con la soldadesca, pero que incluye algunas grandes escenas de altísimo teatro con Carmelo y con el resto de los protagonistas, Notario, Nuria Gallardo, etc. También grande, La Antígona de Miguel del Arco, que tiene, yo creo que un gran mérito. La Antígona sale de un proceso de creación colectivo, de talleres, de este excelente invento del Teatro de la Abadía, alojado en el Teatro de la Abadía, que se llamó el Teatro de la Ciudad, que no sé si iba a tener continuidad, pero Del Arco consigue huir del que es el mayor peligro de estas cuestiones de autoría colectiva y de poner a mucha gente trabajando junta y de ver qué ideas surgen, que suele ser el desparrame. En algún momento Del Arco aplicó las riendas y su pulso firme, y ha salido una Antígona memorable, que además tiene todos sabíamos lo que era la Machi, pero quizá no todos sabíamos hasta dónde podía llegar Raúl Prieto, que en esta función otra vez tenemos que usar el verbo consagrar para Raúl Prieto, que hacía un Hemón espectacular. También de gran formato y de iniciativa privada, de iniciativa de una compañía muy sui generis, un fenómeno sociológico en sí misma, inventado por David Peralto y José Luis Arellano. Hey Boy, Hey Girl es una refacción del Romeo y Julieta, firmada por Jordi Casanovas, escrita con mucha habilidad y montada e interpretada con un derroche de energía joven, que pone en el candelero a tal cantidad de actores y actrices jóvenes de enorme calidad que es dificilísimo recordar sus nombres. En cualquier caso, yo recomiendo que se busque información sobre Hey Boy, Hey Girl, porque muchos nombres del futuro están en esa producción.
una cosa que cada vez se ve más. Dentro de esta galaxia interconectada preindustrial que es el teatro en Madrid, estamos asistiendo a la reposición constante de las cosas que tienen éxito, algo que yo me parece que es una cosa muy positiva. Primero porque rentabiliza los productos y segundo porque otorga marchamo de calidad, como hace muchísimo tiempo, como ha sido el teatro siempre.